Buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a tener nuestra clase de estadística en el punto denominado técnicas e instrumentos de recolección. Elemento de capacidad: identifica y aplica fuentes técnicas e instrumentos de recolección de datos. El índice de contenidos elaborados para hoy día es recolección de datos, fuente de información, técnica de recolección de datos e instrumento de recolección de datos. Recolección de datos. Vamos a entender recolección de datos cuando el investigador se pone en contacto con los objetos o elementos de estudio con un propósito de obtener datos o respuestas a las variables consideradas en estudio. ¿Qué son fuentes de información? Saber qué son fuentes de información es muy importante porque deberemos conocer todas aquellas evidencias de las cuales surgen información, los documentos que tienen datos requeridos en la búsqueda de nuevos conocimientos. La clasificación de las fuentes de información son fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias son informaciones por contacto con el sujeto u objeto de estudio, un contacto directo, o los documentos o libros originales. Es una información de primera mano. Y las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producido o extraído o reorganizado, teniendo en cuenta los documentos primarios originales. También es importante conocer técnicas de recolección de datos. ¿Qué son técnicas? ¿Qué son técnicas de recolección de datos? Primero, ¿qué son técnicas? Son un conjunto de reglas, procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, con el propósito de obtener datos o información. Conoceremos las principales técnicas. Entre las más frecuentes en el uso son la observación, la entrevista, la encuesta, técnica documental y el focus group. Entonces, iniciaremos hablando acerca de observación. ¿Qué es la observación? La observación, como su nombre lo indica, es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista y en forma sistemática al conjunto de sujetos u objetos en estudio, con la finalidad de obtener la información de esa muestra en estudio. Podemos conocer sus ventajas y desventajas. Las ventajas son la concurrencia en el momento del hecho mismo. El investigador puede observar en el momento que ocurre un fenómeno o un hecho. La información que se obtiene es independiente del deseo que tengan los sujetos de brindar la información. Tenemos la desventaja. Es difícil
de aplicar a muestras grandes. Es costoso si quisiéramos poner observadores especializados en observación. No aplica para acontecimientos pasados. La entrevista también es otra técnica importante. La entrevista es un diálogo intencionado entre personas. El éxito de la entrevista depende de la eficiencia del trabajo del investigador. En este caso debemos conocer como elementos al entrevistado y al entrevistador. Tipo de entrevista. Tipo de entrevista son de tipo estructurada y entrevista no estructurada. La entrevista estructurada es cuando se conduce la entrevista luego de haber diseñado una guía. Luego aprenderemos sobre la encuesta. Conocemos que la encuesta es una técnica de recolección de datos, da lugar a establecer contacto con unidades de análisis por medio de cuestionario previamente elaborado y aplicada a una muestra representativa con objetivo estadístico. Cuando decimos muestra representativa, es cuando un elemento de la muestra, en este caso, tiene la misma posibilidad que cualquier otro elemento de la población para ser estudiado. Tipo de encuesta. Las encuestas pueden ser de tipo escrito y de tipo oral. El de tipo escrito se representa mediante el cuestionario. El oral se convierte en una conversación, en un interrogatorio entre dos personas frente a frente, un encuestado y un encuestador. Técnica documental. La técnica documental busca sus datos en documentos o fuentes escritas de todo tipo. Es una técnica poco utilizada y su clasificación está en documentos escritos y estadísticos o numéricos. Los documentos escritos son fuentes de información más tradicionales. Estadísticos o numéricos son los resultados de haberse realizado censos y estadísticos, y estos servirán como información para el estudio. Y luego de las técnicas, seguiremos con el estudio de los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos son los que vamos a aplicar ante los sujetos u objetos de estudio. Es cualquier recurso o mecanismo que use el investigador para extraer y registrar la información sobre el objeto estudiado. Principales instrumentos tenemos el cuestionario, el formulario, las pruebas, guías para entrevista, escalas de opinión, lista de chequeo, pauta de observación. También como recursos tenemos libretas, computadoras, cámara fotográfica y video, grabadora. Muchas gracias, muy agradecida. Será hasta la próxima clase.